Muy buenas, gracias, señor presidente. Bienvenida, señora ministra. Uno no tiene el placer todos los días, bueno, no sé si el placer de conocer a la persona y al equipo una de las personas y de los equipos que más sufrimiento ha causado en nuestro país a la gente trabajadora, ¿no? Mucha gente desearía estar hoy aquí para poder decir unas cuantas cosas y voy a intentar sintetizarlo lo mejor posible y que sea productivo. Podríamos entrar a hablar de las reformas laborales, de las últimas, que hay evidencias más que probadas, incluso por los datos de su propio ministerio, de las nefastas consecuencias que ha tenido en el mercado de trabajo en nuestro país, ¿no? Pero considero que es bastante inútil que lo hagamos porque podemos estar aquí meses seguramente debatiendo y discutiendo y ni usted me va a convencer a mí ni yo la voy a convencer a usted. O sea que mejor vamos a cosas más concretas, ¿no? Para ver si sacamos algo en claro para la gente trabajadora de este país, que es a lo que venimos. Con respecto al desempleo, pues es más que evidente que la salida a los terroríficos porcentajes de desempleo que tenemos en nuestro país, y sé bien de lo que hablo, que vengo de Canarias y tenemos aún hoy en día un 26% de paro, que son por causas tanto estructurales por el modelo económico como coyunturales por las políticas de austeridad, ¿no? Después del estallido de la crisis, es más que evidente que la salida que se ha hecho hasta a la tasa brutal de desempleo que había y a la que sigue habiendo hoy en día, pues ha sido pues fragmentar el empleo, precarizar las condiciones y reducir los salarios, ¿no? Yo creo que hay un consenso claro en que esto ha sido así, pero es que a pesar de eso siguen habiendo millones de personas que no consiguen acceder a un empleo, incluso a uno precario. La pregunta, la duda que tenemos, la exigencia es: ¿qué tiene pensado el gobierno revertir los recortes de las prestaciones por desempleo? El paro, como lo conoce comúnmente la gente, que se llevaron a cabo en 2012. ¿Qué medidas concretas tiene el Ministerio para atajar el desempleo de larga duración, que sigue siendo un mal endémico de nuestro mercado de trabajo y que afecta sobre todo a la gente más jóvenes y a las personas mayores de 45 años? Preguntamos esto pues tras analizar los datos y las realidades de la implementación del Plan de Garantía Juvenil, de las políticas de empleo y de la capacidad de inserción del SEPE, del Servicio Público de Empleo, que después de su semiprivatización pues tiene unos datos terroríficos, por no decir lamentables. Y aquí, bueno, al respecto de su intervención, un Instituto Estatal para el Talento. Yo creo que talento tenemos de sobra, lo que no tenemos es empleo, lo que no tenemos es trabajo, ¿no? Yo creo que tienen que ir por ahí los tiros. Con respecto al salario, ¿qué decir del salario? Desde el comienzo de la crisis, las rentas salariales han perdido 2,8 puntos del PIB en el reparto de la riqueza nacional. 2,8 puntos, que esto es, para que la gente nos entienda, unos 28.000 millones de euros. Pero, por el contrario, qué casualidad, los beneficios empresariales han ganado 0,9 puntos, es decir, unos 9.000 millones de euros. Y estos datos no nos los inventamos nosotros, estos datos son del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué medidas tiene planteadas su ministerio para revertir esta situación? Sobre todo teniendo en cuenta que no es solo una cuestión de justicia social, que mejoraría la vida de millones de personas, que no sé si es ese su interés, sino sobre todo una cuestión de eficacia económica, y nosotros creemos desde nuestro humilde punto de vista que es la única manera de garantizar las pensiones públicas a largo plazo sin tener que exprimir las cuentas públicas. Creo que hay también bastante consenso de los expertos sobre esto. Otro de los temas básicos, otro de los dramas básicos de nuestro mercado de trabajo, la temporalidad. Usted decía antes, el empleo llegó para quedarse. Sí, llegó para quedarse, pero una semana, que es lo que dura uno de cada 4 contratos de los que se firman en este país. Y ahí están los datos sobre la mesa. Somos el país de la zona euro, y estos son datos del Eurostat, con mayor porcentaje de contratos temporales. En España son del 24%, y la media de la eurozona es del 15%, que es casi la mitad. Que muchísimos de los cuales, como es más que evidente, porque eso no hay que ser un experto en relaciones laborales para saberlo, están en fraude de ley, evidentemente. ¿Qué medidas concretas tiene pensado el Gobierno para hacer cumplir la ley? Porque para que un contrato sea temporal tiene que tener una causa. Y en este país la causalidad y la firma de contratos temporales están uno en la Patagonia
y el otro en Tokio. No tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y se firman el 94% de los contratos temporales que se firman en este país. El 94% de los contratos que se firman son temporales. Eso quiere decir que si tuviera relación con la causa sería que el país se apaga, que un mes se enciende el país y al siguiente se apaga, que un mes se enciende y al siguiente se apaga. Y yo creo que esto no es así. Otra cosa que no se ha tratado, o que la trató usted muy de soslayo y que para nosotros es clave, quizás para nosotros es clave porque somos nosotros los que nos quedamos con incapacidad para toda la vida y somos nosotros los que morimos, la gente que trabajamos, y es la siniestralidad. Los accidentes han crecido desde 2012 un 12,3%, un 8,2% en los últimos 3 años. Y como suele ocurrir en estos casos, esto se ceba aún más con las mujeres que con los hombres. Ha crecido un 8% en los hombres y un 15% en las mujeres. Yo creo que la relación directa entre la precariedad y el miedo a ser despedido y el aumento de la siniestralidad, el aumento de los accidentes, yo creo que es claro. La pregunta, evidentemente, también es clara. ¿Qué tiene en mente el Gobierno para frenar esta escalofriante sangría, ¿no? Más allá que de los datos, que son fríos, son muertes y son personas que quedan incapacitadas, muchas de ellas permanentemente, por miles al año en nuestro país. ¿Qué tiene pensado el Gobierno para frenar este drama? Después, otra cosa que también, y me sorprende además en su caso siendo mujer, que se ha tratado pues también solo con una pincelada en un discurso de más de 1 hora, es la discriminación laboral entre sexos en nuestro país. Las mujeres en nuestro país tienen menor tasa de actividad, están más formadas, sufren más desempleo. Si consiguen un empleo es de peor calidad de los hombres, sufren más parcialidad no deseada, otro de los grandes dramas del mercado laboral de nuestro país. Están peor remuneradas que nosotros y encima, por si fuera poco, están sobrecualificadas. Y la guinda del terrorífico pastel que estoy exponiendo es que tienen menor desarrollo de la carrera profesional, como ya saben, por el archiconocido, desgraciadamente, techo de cristal. Y esto, de nuevo, no me lo estoy inventando yo, que son datos del INE y del propio Ministerio. ¿Qué medidas tiene el Gobierno en mente para revertir este disparate? Con respecto a la inspección de trabajo, usted dijo que tiene pensado aumentar los medios y los recursos, como no podía ser de otra manera. Yo creo que es una de las patas clave para acabar con todas las barbaridades que llevo nombrando en la intervención. Ahora bien, me gustaría que fuera más concreto. ¿En cuánto tiene pensado aumentar la plantilla de inspectores de trabajo en nuestro país? ¿En cuántos recursos? ¿Y cómo lo van a distribuir territorialmente, que esto lo consideramos importante, y sobre todo también qué prioridades van a tener? De una vez por todas se va a enviar a los inspectores de trabajo a los grandes centros del fraude, a las grandes empresas de este país, y se va a dejar de perseguir al pequeño fontanero o al pequeño electricista, que sí que es verdad que está en fraude, pero que no representa el mayor porcentaje de fraude del mercado laboral en nuestro país. Le hacemos una recomendación, a lo mejor estaría bien que se pasaran, por ejemplo, por la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada e intentaran forzar para que se cumplieran las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en lo que respecta a ocupación efectiva de sus trabajadores. También, por ejemplo, digo así, podría estar dando ejemplos aquí 7 horas, pero voy a dar unos cuantos. También se podría pasar por los centros penitenciarios de nuestro país y ver las condiciones en los que trabaja la población reclusa. También podría atacar directamente, tener una directriz, porque al final los inspectores de trabajo tienen directrices políticas y tienen directrices técnicas y van a donde se les ordena, no a donde ellos y ellas quieren. También podrían atacar directamente el fenómeno de los falsos autónomos, por ejemplo, que es un drama en las relaciones laborales en nuestro país, o también las falsas becas, que muy seguramente hasta en este propio edificio, y si me apura, hasta en esta misma sala, si hay prensa, estaremos hablando de falsos becarios con unas condiciones totalmente discriminatorias con respecto a sus compañeros asalariados. También otra cosa, y esto evidentemente no aspiraba a que se tratara, a que usted lo tratara en el discurso, a pesar de que estuvo más de 1 hora, es el tema de las personas con discapacidad y las personas con diversidad funcional en nuestro país. En 2014 había solo 500.000 personas con la condición de activa, que representan una tasa de actividad del 38%. Estos son casi 40 puntos porcentuales con respecto
con respecto de diferencia a la población sin discapacidad, a la población sin diversidad funcional. Pues mi pregunta también es clara, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno a este respecto? Y bueno, me quedan más cosas en el tintero. Me gustaría que ahondara aún más. De todas formas, tengo la réplica y ya para no abusar del tiempo y la generosidad del presidente, continuaré más adelante, pero me gustaría que ahondara en el tema que creo que es importante de la adaptación que se va a hacer desde el Gobierno, de su ministerio, a la nueva realidad del tejido productivo. Ahí usted lo dijo y estoy bien de acuerdo. Hay que adaptarse al empuje de la industria 4.0, a la creciente automatización de todos los procesos en el tejido productivo. Esto no lo va a poder frenar nadie y, evidentemente, a la consecuente pérdida de empleo directamente relacionada con esto, ¿no? ¿Están pensando en algún tipo de renta garantizada, ya que a lo mejor el empleo no va a ser lo que va a ir directamente relacionado con condiciones dignas de vida para la gente? ¿Están pensando en disminuciones de jornada? Me gustaría que ahondara un poco más en este tema y las cosas que me quedan por comentar lo haré en la réplica y muchas gracias por venir. Eso sí que es un insulto a la honestidad intelectual, decir que los millones de despidos que hubieron al estallido de la crisis económica en nuestro país se debían a la rigidez del mercado laboral, ¿no? Está clarísimo, es evidente que se debía pues a un modelo económico, un modelo productivo que ustedes generaron y los gobiernos que le precedieron, en el que se primaba el ladrillo, se primaba el cemento, se convertía España en un solar industrialmente hablando, en el que se hacían aeropuertos sin aviones, en el que se construían urbanizaciones en medio de la nada y en el que se robaron hasta los ceniceros. Ese modelo es el que provocó que cuando unos señores jugaban al Monopoly en Wall Street y en la City londinense, pues lo pagáramos los trabajadores y las trabajadoras de este país. Eso primero, que quede bien claro. Cuando ustedes hablan de rigidez, pues nosotros ahí vemos derechos. Rigidez es cobrar 45 días por año de indemnización por despido. Rigidez es que no se puedan hacer ERE en empresas con beneficios, que ahí le doy la razón, que no es responsabilidad de ustedes, ahí sí que les tengo que dar la razón. Y rigidez es que los convenios colectivos de sector y los convenios colectivos provinciales estén por encima de empresas, pues bienvenida sea la rigidez. Nosotros, donde ustedes ven rigidez, nosotros vemos derechos. Y ahí enlazo con el tema de los convenios colectivos y también en 3 minutos les voy a dar la razón 2 veces. La importancia de los convenios colectivos, pues por supuesto que tienen mucha importancia los convenios colectivos y muchos de los problemas que hemos hablado aquí se solucionarían con una negociación colectiva más fuerte. Pero el problema es que han sido ustedes los que la han dinamitado. La dinamitaron permitiendo que cualquier empresario, que no todos evidentemente, pero cualquier tirano de 3 al cuarto se saltara el convenio provincial, se saltara el convenio sectorial y mediante el miedo al despido, mediante la represión patronal, obligara a sus trabajadores y a sus representantes, que en muchos casos son puestos por el propio empresario, a firmar un convenio con condiciones semi-esclavistas, podemos decirlo así. Yo creo que hay que darle una vuelta, hay que darle una repensada a todo este modelo y fijarnos en otros países europeos y democratizar la negociación colectiva, no solo para devolverla, no se trata de devolverlo al pasado, sino yo vengo, por ejemplo, del sector industrial y ahí los convenios colectivos se negocian con la plantilla en asambleas y se votan en referéndum. A lo mejor si esto ocurriera por ley, si esto ocurriera en todos los sectores del país, tendríamos una negociación colectiva mucho más fuerte y no al contrario, que es lo que están haciendo ustedes. Y con respecto al diálogo, y ya termino, me alegro oír esas palabras, lo malo es que los hechos son diferentes y la legislatura la empezamos bastante mal. Venimos ahora mismo de reunirnos con los sindicatos y tienen un malestar y un cabreo, vamos a decirlo fino, bastante considerable, porque con el pacto que han hecho ustedes con el Partido Socialista se han saltado a la torera el diálogo social, no han contado con ellos para nada ni con sus propuestas y, por supuesto, el cabreo nos sumamos nosotros porque han ninguneado al Poder Legislativo, han ninguneado al Parlamento y han tirado a la papelera la proposición de ley que presentamos nosotros hace 2 semanas. Si este es el diálogo que trae el Gobierno del Partido Popular, vamos a tener una legislatura bien dura.